¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Aprende, Ahorra e Invierte. Y en esta ocasión vamos a hablar de las agencias calificadoras, qué son, qué hacen, de qué sirven, cómo ganan. Y pues para ello tengo a un experto en el tema, muy conocido en la red social Twitter. Él es matemático del ITAM, tiene la certificación de CFA y, bueno, es codirector de inversiones en Franklin Templeton. Te doy la bienvenida, Luis González. Mauricio, muchas gracias por la invitación, gracias a tu público por escucharnos y pues sí, como decías, vamos a hablar hoy de agencias calificadoras, qué son, para qué sirven, cómo funcionan. Espero que sea didáctico y se les vaya rápido, ¿no? Muy bien, pues primero déjame darte las gracias por aceptar. Yo te sigo en tus redes, has llenado un espacio que siento que hacía falta sobre estos temas y te felicito por toda la información que compartes. Y Sí, bueno, muchas gracias. La verdad es que creo que este esfuerzo que tú haces, el esfuerzo que hacemos algunos para democratizar el conocimiento en inversiones y en finanzas y en economía, creo que es bastante valioso. Creo que, pues sí, digo, hacía falta, hay varias personas que se dedican a esto y creo que es bien recibido por la gente, ¿no? Siempre quiere saber más de sus finanzas, de cómo va la economía en México, etcétera, ¿no? sí, es correcto. Y bueno, como te decía, el tema es agencias calificadoras. Sé que podríamos hablar de muchos temas dado tu conocimiento, pero vamos a tratar de centrarnos en este que ha cobrado cierta relevancia hace unos meses y que eventualmente en los próximos meses sabemos que va a seguir tomando relevancia dado los acontecimientos que vienen, ¿sí? Y Okay. en primer lugar sería, bueno, ¿qué hacen las agencias calificadoras? Ok. eh, Cuando inviertes, existen diferentes tipos de riesgo, ¿no? Está primero, obviamente, el riesgo de mercado, que las acciones suban o que bajen, que las tasas suban o bajen. Tienes riesgos operativos, ¿no? Que las cosas salgan mal o salgan bien. Eh, y específicamente las agencias calificadoras te van a calificar el riesgo de crédito, ¿no? ¿Qué es el riesgo de crédito? Es el riesgo de que un emisor no te pague su deuda. Ojo, las calificadoras solo califican endeudamiento, ¿no? Nunca vamos a ver una calificación de una agencia calificadora, llámese Fitch, S&P, Moody's, en el caso de México, HR y Verum, que te califiquen una acción, ¿no? No vas a ver una calificación de un AAA en un equity, ¿no? Eso no sucede. Se califica solamente lo que tenga componentes de deuda o los bonos, o si hay algo que se comporte como deuda, algún crédito bancario, etcétera, etcétera. Eso es lo que las agencias calificadoras van a calificar. ¿Por qué? Porque al final del día es lo que pues, lo que tiene mayor prelación sobre el resto de las responsabilidades que puede tener una empresa, ¿no? Por ejemplo, el capital o el equity, pues al final del día es, como así que definición del libro, la parte alícuota del capital, es decir, es como una parte proporcional del capital social de la empresa, ¿no? La empresa, o sea, y te va a pagar según le vaya a la empresa. La deuda no, la deuda a la empresa le puede ir bien o le puede ir mal y debería pagarte lo que te debe, ¿no? Entonces, igual cuando una empresa entra en default, pues obviamente la gente a la que le debe esta empresa, pues o sea, está formado en la línea, en los primeros espacios en la fila para que les paguen, ¿no? Mientras que el equity está hasta el final. Entonces, la agencia calificadora, y puntualizo, solamente te va a calificar renta fija o lo que llamamos deuda, bonos, en el mercado, ¿no? Y al final del día, una agencia calificadora no es otra cosa más que una opinión
educada sobre la capacidad y voluntad, y probablemente más adelante entre en esta diferenciación. La capacidad es una opinión educada sobre la capacidad y voluntad de pago de un emisor. Va a depender de estas dos cosas, capacidad y voluntad de pago. Eh, Más adelante vamos a tener oportunidad de hablar de las escalas y cómo funcionan, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, eso es, al final es una opinión educada de un jugador más en el mercado, ¿no? Un inversionista se puede formar su propia opinión acerca de la deuda de los bonos de una empresa. Muchas veces va a estar en línea con lo que digan las agencias calificadoras, otras tanto no, y entonces ahí es donde puedes tomar decisiones activas de crédito, ¿no? Si tú crees que, no sé, S&P tiene calificado o tiene castigado a cierto bono en términos de calificación crediticia, probablemente, bueno, y tú crees que su calificación crediticia es mejor, entonces, bueno, ahí puedes tomar alguna oportunidad, ¿no? Aplicar tu view sobre el crédito de la empresa, porque tú crees que es mejor y probablemente eventualmente S&P le sube la calificación y le vaya mejor, ¿no? Entonces, al final es una opinión educada de un jugador extra, de un jugador más en el mercado. Y ojo, eso también es importante. Una calificadora no te emite no, o sea, no te da una recomendación de compra o venta, ¿no? Si una calificadora le sube la calificación a un instrumento, eso no quiere decir que la calificadora está respaldando ese instrumento o te está diciendo que compres ese instrumento. Para nada. Mismo caso al revés. Si se lo baja, no te está diciendo vende ese instrumento. Las calificadoras no emiten recomendaciones ni de compra ni de venta. Solamente pues es una opinión acerca de su fortaleza crediticia y de su voluntad de pago, ¿no? Muy bien, muy amplia tu respuesta y muy importante porque a veces el inversionista no versado pues piensa que esos cambios de opinión pueden significar tomar una decisión, ¿sí? Ya sea de compra o de venta y vemos que no Exacto. es así. Ahorita mencionaste que, bueno, S&P, pero antes de meternos tanto en este léxico, pues quisiera que me dijeras por qué siempre solo se mencionan tres calificadoras, que es Standard Poor's, Moody's y Fitch Ratings. Y la pregunta era ¿por qué estas son tan importantes o tan notorias y si existen algunas otras? Ok, a ver, sí, existen otras, existen calificadoras regionales. Ahorita, si quieren, nos metemos a platicar un poco de las de México. Pero ¿por qué estas tres? Uno, porque son las globales, son las que tienen presencia global. eh, y dos, pues, son las que tienen más tiempo, ¿no? Juntas alrededor, tienen alrededor, o sea, las tres calificadoras tienen alrededor del 95% del mercado de calificaciones crediticias. Entonces, la verdad es que es una especie de oligopolio en donde solamente estas tres tienen acceso o, bueno, o dan este servicio. Entonces, por eso es que son las más mencionadas, además de que son las conocidas a nivel global. Digo, nada más para darnos una idea, ¿no? S&P es la más antigua de todas y se funda en 1860, ¿no? Y nace calificando bonos de los ferrocarriles en Estados Unidos, ¿no? Moody's, que es la segunda más viejita, nace, de hecho es curioso, porque Moody's nace en 1900, era un manual estadístico financiero, no se dedicaba a calificar. Curiosamente, en 1900 quiebra, en 1907 quiebra, es decir, 7 años después de su fundación, y después, 2 años después, se reinventa para empezar a dar opiniones de crédito. Es decir, después de quebrar dijo, bueno, que quizás el nicho de dar opiniones de crédito sea mucho más rentable, y 10 años después, para 1920, era la calificadora más extendida en Estados Unidos, cubría prácticamente el 100% de los bonos corporativos. Y después, en 1913, que se crea Fitch, ¿no? Entonces, estamos hablando de que las tres tienen más de 100 años en el mercado, y esto ha hecho que pues, tengan pues, prácticamente el 95% del mercado global. En México funcionan estas tres y además tenemos otras dos que son HR, que nace en 2007 aquí en México. Es importante tener más de 10 años
en el mercado mexicano para volverte una calificadora relevante. La CONSAR, por ejemplo, te pide que sea, o sea, que las emisiones de deuda, si las Afores quieren comprar emisiones de deuda, tienen que estar respaldadas o tienen que estar calificadas por dos calificadoras, bueno, por al menos una calificadora relevante, ajá, es decir, calificadoras que tengan más de 10 años jugando en el mercado mexicano. HR en 2017 cumplió los 10 años, se volvió una calificadora relevante y ahorita ya es usada bastante por los emisores mexicanos para calificar sus bonos o su deuda y para que las afueras la puedan comprar, ¿no? Y luego tienes Verum, o bueno, PCR y PCR Verum, que nace en 1993 en Perú, pero que es de reciente ingreso en el mercado mexicano, todavía no tiene 10 años, entonces todavía no es una calificadora relevante aquí en México. Entonces podemos hablar que en México existen 4 calificadores relevantes, que son S&P, o Standard Poor's, Fitch, Moody's y HR, y Verum está digo, si logra pasar los 10 años, pues se va a convertir en la quinta calificadora relevante en el país, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo puntualmente a la pregunta, ¿por qué son las más mencionadas? S&P, Fitch y Moody's, pues son las que tienen más años, fueron prácticamente las primeras, y además son globales, ¿no? Entonces, esos serían los 3 factores. Muy bien. ¿Y qué tan importantes son sus opiniones o calificaciones? ¿A quién le interesan o por qué son tan relevantes o que ellos tengan que opinar? Pues mira, generalmente al final del día son parámetros, son jugadores, como decías, es una opinión educada dentro del mercado mexicano o el mercado global, y muchas veces sirven como benchmarks o como referencias a la calidad crediticia de un papel, ¿no? Al final del día, o sea, yo puedo pensar que X empresa en realidad o sea, su endeudamiento es triple A, pero igual la calificadora piensa que en realidad es a menos, ¿no? O digo, ahorita vamos a hablar de las escalas, pero o sea, al final del día el mercado va a aceptar más la opinión, digamos que es educada, o la opinión sin sesgos, podríamos decirle, de la calificadora, en lugar de mi interpretación de que es un triple A, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es importante, sirven de referencia. Al final del día utilizan criterios cuantitativos y cualitativos para llevar a cabo su apreciación crediticia. Por cuantitativos me refiero a los fundamentales, desde el nivel de ventas, si su nivel de EBITDA es adecuado, etcétera, etcétera, hasta niveles cualitativos como puede ser el management, o para algunos sectores qué tanto cumplen con esta nueva tendencia de ESG, que es que sean amigables con el medio ambiente, que sean responsables socialmente y que su gobernanza corporativa sea pues de buena calidad, ¿no? Entonces, eso no es algo que podemos poner en números, es algo más cualitativo, pero también se incluye dentro del análisis de las calificadoras, ¿no? Y ojo, son importantes porque además evalúan no solo la capacidad de pago, sino también la voluntad. ¿Y por qué es importante esto? Porque o sea, un emisor puede estar nadando en efectivo, tener toda la capacidad de pago, pero si el management dice, pues no pago porque no pago, pues eso es un default, ¿no? Entonces, también se habla de la voluntad de pago. Y es curioso, aquí me gustaría hacer un paréntesis un poco para hablar de eso, retomar el episodio que vimos en 2011, por ejemplo, en Estados Unidos. Estaba Obama en el poder, había problemas de negociación, o bueno, más bien había negociaciones estancadas respecto al techo del endeudamiento en Estados Unidos. Ya se había tocado el techo de endeudamiento, Estados Unidos no se podía endeudar más, porque así funciona ya, y bueno, los legisladores tenían que aprobar el nuevo techo de endeudamiento. Pues prácticamente lo llevaron hasta el último momento, antes de que a Estados Unidos se le acabara el dinero para pagar sus vencimientos, lo llevaron a días de llegar a ese límite,
Y entonces S&P dijo, a ver, Estados Unidos nos queda claro que tiene la capacidad de pagar, pero con todos estos dramas políticos que están viviendo y con todos estos rollos que no se ponen de acuerdo, allí me acuerdo, bueno, no nace la palabra, pero sí se empieza a usar mucho la palabra brinkmanship, que en inglés sería como las políticas del más fuerte la negociación llevada hasta el abismo y el que parpadee pierde, es más o menos esa idea. Si están jugando eso con las finanzas públicas, terminó diciendo S&P, pues no es como que tengan una voluntad de pagar, por lo menos no como un país triple A, ¿no? Entonces, S&P desde el 2011 le baja la calificación de Estados Unidos a un doble A más, ¿no? Entonces, la voluntad de pago también es importante, no solo la capacidad, sino la voluntad. Si bien no recuerdo, a ver, tú que a lo mejor tienes ese, fue por ahí como por noviembre, ¿no? Diciembre del 2011, ¿no? Cuando se llegó hasta lo último, el último día, que si pasaba, que si no pasaba. Sí, según yo fue por el verano, según yo fue junio, julio, pero a ver, la verdad es que no sé, no recuerdo exactamente la fecha. Recuerdo el año, la fecha no la recuerdo exactamente. Y que a finales de año el mercado accionario se vio muy golpeado. Exacto, el mercado accionario estuvo muy golpeado, hubo como una especie de risk-off, es decir, pues hubo mucho nerviosismo a nivel global, las tasas en México subieron de manera importante, el tipo de cambio se depreció, pues al final del día la gente se refugiaba, o sea, a pesar de que Estados Unidos era el foco del problema, la gente se refugiaba en Estados Unidos y se salía de países más riesgosos, como es el caso de México o los países emergentes, ¿no? Sí, recuerdo bien esa etapa. Regresando un poco a lo de las calificadoras, ahorita mencionaste que si triple A, que si menos, que si más. Quisiera que nos explicaras la diferencia entre esta nomenclatura. Bueno, primero que nos dijeras, pues cuál es la nomenclatura que se usa, cómo se debe interpretar y entiendo entre calificadores hay diferencias en esta nomenclatura, ¿no? No sé si Exacto. puedes explicar un poquito. Bueno, de entrada o sea, le voy a intentar simplificar bastante, digo, hay muchos matices, lo voy a intentar hacer como lo más sencillo posible. Eh, como digo, hay muchos matices, está por ejemplo la escala, o sea, te pueden medir en escala global o en escala local, te pueden dar tu calificación con o sin respaldo de algún ente externo más fuerte, yo te voy para allá, y hay temas como, por ejemplo, techos soberanos. Entonces, vamos a ver, primero, escala global. La escala global te hacen comparable contra los emisores que hay a nivel global, ¿no? Eh, por ejemplo, México, para el caso de S&P, estamos más o menos como a media tabla en términos de calificación crediticia, ¿no? Vamos a hablar un poquito, a ver, antes de meterme a eso, porque no quiero mencionar el tema de las escalas sin antes hablar del tema de las escalas, ¿no? Entonces, eh, obviamente la mayor calificación crediticia es el AAA, y de ahí empezamos a bajar, ¿no? Del AAA bajamos a AA más, AA menos, A más, A menos. Después viene, cuando se te acaban las A's, te pasas a las B's, triple B más, triple B menos. Y ojo, triple B menos es el escalón antes del abismo, es decir, es el escalón en donde pierdes el grado de inversión. Una vez que bajas del triple B más, del triple B menos, perdón, ya se te considera un bono especulativo, ya no eres grado de inversión. Entonces, después del triple B menos sigue el W más, W menos, B más, B menos, y ahí ya hay cierta variación, hay algunas calificadoras que se siguen con los triple Cs, hay unas que son ya Cs y ya luego Ds, donde la D es default, es decir, ya no pagaste. Entonces, bueno, el threshold o el límite para ser considerado un bono de calidad es el triple B menos. Cualquier cosa arriba del triple B menos, incluyéndolo, es
calidad crediticia importante. Abajo el triple B menos, sin incluir el triple B menos, es lo que se llama comúnmente como bono basura. Entonces, en la escala global, México, por ejemplo, es triple B para S&P, y si se fijan, todavía estamos como muchos escalones por abajo del triple A. O sea, para llegar a triple A, México tendría que subir triple B más, A menos, A más, doble A menos, doble A más, triple A. Entonces estamos todavía muy lejos de ser un país triple A, pero estamos más bien bastante cerca de ser un bono especulativo o un bono basura, porque tenemos que S&P bajarnos a triple A menos y la siguiente bajada ya nos convierte en triple, en bono especulativo. Esto es a nivel global. Generalmente es en la deuda denominada en dólares, ¿no? La deuda de México denominada en dólares. Luego tenemos la escala local, donde la escala local, el universo ya no es el mundo, sino que el universo se convierte en México, ¿no? Entonces ya no volteamos a ver hacia afuera, nos concentramos solamente en lo que hay en el país. Entonces, obviamente, dentro del país, el gobierno mexicano es un triple A, ¿no? O sea, los CETES, los M-bonos, los UDIbonos, los bondes, todo eso es triple A al interior del país. Y ya después empieza la degradación crediticia, en donde sí hay emisores triple A, como puede ser el caso de AMX, o como puede ser el caso de algunas paraestatales, como puede ser FEFA, no voy a decir Pemex y CFE, porque para algunos calificadoras no son triple A local, pero por ejemplo Nacional Financiera, y bueno, hay muchas empresas que son triple A. Liverpool, por ejemplo, es una empresa triple A nivel local. Después tienes el tema de standalone, o de la calificación crediticia con o sin respaldo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de Pemex. Pemex es el caso perfecto para hablar de la calificación standalone. S&P te dice, no, de ahí voy a agarrar S&P como base porque cada calificadora tiene sus argumentos, ¿no? Pero S&P, que es de las más conocidas, te dice, Pemex tiene prácticamente respaldo gubernamental, entonces lo consideramos al mismo nivel que el gobierno. Entonces, para Pemex, para S&P, Pemex es un triple B global, es decir, tiene la misma calificación que el país. Sin embargo, si le quitamos el respaldo del gobierno, entonces la calificación crediticia de Pemex se te baja, y no recuerdo exactamente cuál es el standalone de Pemex, pero debería estar alrededor del B menos, ¿no? Es decir, te baja muchísimo la calificación. Entonces, la calificación crediticia standalone es cómo calificas, para nuestro ejercicio, para nuestro ejemplo, a Pemex sin que el gobierno lo respalde. Entonces, S&P dice, ok, Pemex como empresa solita, sin respaldo gubernamental, pues está bastante mal, y entonces la calificamos en un rango mucho más abajo que el país, alrededor del B menos, si no me equivoco. No me acuerdo, no recuerdo la cifra, pero sí está bastante abajo del triple B. Sin embargo, con respaldo gubernamental, Pemex se convierte en un triple B. Entonces, hay que hacer ahí la diferencia de si estamos hablando de una calificación con respaldo de algún ente mejor calificado o no. Y funciona también para fiduciar, para branches, para empresas que operan localmente, aunque tienen una matriz externa, como puede ser, voy a inventar, Volkswagen de México, en su capacidad local, contra Volkswagen de México en su capacidad local, pero con respaldo de la matriz alemana, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay una diferenciación entre el crédito standalone o el crédito con respaldo. Entonces, bueno, eso es escala local, escala global, el standalone. Y luego tienes también dos tipos de escala, ¿no? La de corto plazo y la de largo plazo. Generalmente las que nos citan todo el tiempo es la de largo plazo, y es la escala que va del triple A al D. Y luego tienes las de corto plazo, que tienden a tener un número asociado. Por ejemplo, las de Fitch pueden ser F1 más, después la que sigue es F1, F2, F3, después B, C y D, ¿no? Es decir, las calificaciones para papeles de corto plazo
lo más seguro va a ser generalmente el que tenga apendizada la calificación uno más, ¿no? F1 más, S1 más, Moody's es distinto, la escala de Moody's generalmente es el que pone el desorden, entonces ellos son los que tienen calificaciones un poco raras, la nomenclatura, aunque se pueden homologar, las tienen un poco raras. Eh, pero bueno, hay calificaciones de corto plazo y de largo plazo, generalmente la que nos citan es de largo plazo. Y, y hablando específicamente de fondos de inversión de deuda, las calificadoras también tienen un segundo parámetro. Generalmente cuando vemos un fondo de inversión, por ejemplo, yo que trabajo en Franklin Templeton y tenemos varios fondos de inversión de deuda, nos califican y tenemos una calificación dividida en dos parámetros. La calificación crediticia, que generalmente va de AAA a D, ¿no? En los fondos, que hace referencia a la calidad crediticia del fondo. Y generalmente después de esa calificación viene un numerito que va de 1 a 7, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita les platico qué es ese numerito. Por ejemplo, uno de los fondos de liquidez que tenemos, el FT LICO, es un fondo AAA-2. Un fondo de tasa real que tenemos es AAA 6. O uno de tasa fija que tenemos, tasa nominal, es AAA 5. Entonces, ese 2, ese 5 y ese 6 lo que significa es riesgo de mercado. Es decir, qué tanta volatilidad puedes esperar invirtiendo en ese fondo, ¿no? Donde uno es pues, prácticamente nada de volatilidad y donde 7 es bastante volatilidad. Es natural que un fondo de largo plazo, como puede ser, por ejemplo, el FT Real o el FT Bono, que les hablé ahorita, tengan números altos, ¿no? 5 y 6, porque son fondos de largo plazo que tienden a tomar o a tener más duración y por lo tanto tienden a ser un poco más volátiles. Es de esperar que un fondo de liquidez, por ejemplo el FT LICO, tenga este componente de riesgo de mercado bajo, es decir, su riesgo de mercado es 2, es decir, no esperas volatilidad en un fondo de ese tipo. Entonces, cuando hablas de fondos, vas a ver calificaciones que se dividen en dos, en la calificación crediticia, que son AAA, AA+, AA-, etcétera, etcétera, y después la calificación de mercado, que es un número que va del 1 al 7. Sí se pueden homologar las calificaciones. Hay sin número de, digo, no les voy a platicar aquí porque entonces me van a escuchar decir muchas veces AAA, AA, bla, bla, bla. La idea de esto no es homologarlas. La verdad es que si buscan en Google homologación, calificaciones crediticias, seguramente les va a salir una tabla en donde se homologan al menos las de las tres más importantes, S&P, Fitch y Moody's, y te dicen, a ver, un AAA o un AAA de S&P corresponde a un AAA de Moody's, un AAA de Fitch, pero un triple B de S&P corresponde a un triple B de Moody's, digo un triple B de Fitch y a otra cosa de Moody's, ¿no? Entonces, sí hay tablas que te homologan y son muy fáciles de encontrar. Y ya por último, antes de pasar a otro tema, también está el tema de las perspectivas. En tema de las perspectivas, lo que te dicen es como un hint o como una pista de la calificadora de hacia dónde cree que va la calificación de una entidad, ¿no? Entonces, puede haber perspectivas positivas, negativas o estables que te hablan de una tendencia mayor a un año. Es decir, si, por ejemplo, México tiene perspectiva negativa por parte de S&P hoy, ¿no? Eso quiere decir que S&P cree que lo más probable es que la calificación del país baje en los próximos 12 meses. No lo están diciendo que es cierto de que vaya a bajar o de que es una probabilidad exageradamente alta, pero sí ven que la tendencia de la calificación es que se deteriore. Entonces, por ejemplo, ahorita S&P nos tiene como triple B negativo, con perspectiva negativa, lo que quiere decir que probablemente en menos de un año o en el lapso de 12 meses, S&P nos baje la calificación de triple B a triple B menos. Eso te habla de una perspectiva de
un plazo entre 9 y 12 meses. Y luego tienen revisiones especiales, que es exactamente lo mismo que las perspectivas, pueden tener positivas, negativas o en desarrollo, pero la tendencia es más de corto plazo, es decir, generalmente las revisiones especiales esperas que la calificadora tome una acción crediticia en el lapso de 3 meses, más o menos. Y generalmente está disparada por un evento específico, es decir, la compañía X adquirió a la compañía Y y se tuvo que endeudar muchísimo para hacerlo, entonces pues hay que revisar que su nivel de endeudamiento sea adecuado y sus fundamentales sean adecuados para la calificación que tiene actualmente. Entonces, generalmente eso les toma mucho menos tiempo porque el evento ya sucedió y ya pueden proyectar hacia adelante cómo se va a comportar la calificación crediticia. Entonces, bueno, creo que no sé si hablé mucho, pero pero espero haber respuesto las preguntas, ¿no? Sí, te agradezco que hayas ampliado porque mencionaste algo que probablemente el inversionista que tal vez escuche este programa o lo vea, le sea de utilidad entender la nomenclatura, dado que muchos inversionistas aquí en nuestro país, en México, pues probablemente tengan una participación como parte de un portafolio de inversión en algún fondo de inversión de deuda. Exacto. Y esa nomenclatura generalmente viene en el estado de cuenta y pues esto ayuda a saber, bueno, cómo interpretarlo, ¿no? Y hace relación a lo que tú inicialmente comentaste. Esto solo aplica a la deuda en este caso, de los instrumentos que componen el fondo de inversión, ¿sí? Entonces, qué bueno que lo llevaste hasta ese punto para que eso nos haga un poco de clic y no lo veamos como algo que, ¿y esto cómo me ayuda o no me ayuda en alguna opinión o en alguna toma de decisiones o qué me están queriendo decir cuando me dan esta clase de información, ¿sí? Exacto. Entonces, es importante saberlo. Algo Regresando. algo que se me olvidó también y es cómo identificar, cuando te están dando una calificación, cómo identificar si es una calificación a escala local o global. Generalmente la calificación en escala local en algún punto va a decir que es MX. Por ejemplo, AAA.mx, ¿no? O cada calificadora utiliza su nomenclatura, pero si te mencionan que es MX, o sea, si ves la nomenclatura MX por algún lado, te están hablando de una calificación local. Si no la mencionan, lo más probable es que te están hablando de una calificación global, ¿no? Y hay que hacer esa diferenciación. Ok, excelente. Regresando a lo de las calificadoras, durante la crisis subprime, la crisis hipotecaria, les tupieron duro a las calificadoras, mencionando que, bueno, que no alertaron en su momento sobre lo que podía pasar o lo que se avecinaba. Y bueno, ha habido ahí comentarios varios, ¿no? Pero desde tu punto de vista, ¿crees que están o estamos preparados para evitar una situación como la que se vivió en aquella ocasión, donde pues el mundo enfrentó un gran problema y estuvieron involucradas las calificadoras? A ver, creo que al final del día, como otro, o sea, siendo las calificadoras otro participante del mercado, pues tienen, o sea, tienen también la posibilidad de emitir juicios equivocados, ¿no? Y lo vimos, como bien mencionas, en 2008, cuando calificaban instrumentos subprime como triples As, ¿no? Como prime. Entonces, sí, definitivamente perdieron algo de credibilidad, se les criticó bastante en la crisis 2008-2009. Sin embargo, a raíz de esto, sí hemos visto que han revisado con mayor frecuencia sus metodologías, las han vuelto incluso más robustas, más, eh, pues más complicadas para el emisor, es decir, tienden a calificar o tienden a castigar mucho más severamente a los emisores que antes, y entonces ya
conseguir un triple A, pues sí requiere un poco más de esfuerzo que antes, ¿no? Al final del día, las calificadoras, pues su negocio está en la credibilidad. Si pierden la credibilidad, pues entonces pierden el negocio. Entonces, sí les pegó duro en la credibilidad en 2008, sin embargo, creo que en estos últimos 12 años sí han hecho los ajustes necesarios para regresar a ser jugadores creíbles dentro del mercado local y global, ¿no? Y oye, Luis, esta pregunta es importante. ¿Cómo gana dinero una calificadora? Pues ahora sí que calificando. Por ejemplo, generalmente una calificadora no es como que sea la buena samaritana y diga, ay, mira, pues la empresa X sacó nueva deuda, la voy a calificar para ver si es un triple A o un doble A o lo que sea, ¿no? O sea, las calificadoras no califican a todo el mercado. Generalmente un emisor que quiere salir a mercado eh, tiene que tener por legislación, si es público, y sobre todo, por ejemplo, si quiere participar en las Afores, necesita tener a fuerza dos calificadoras respaldando su emisión. Entonces, por ejemplo, no sé, la empresa X va a ir con Fitch y con S&P y les va a decir, oye, voy a sacar este endeudamiento, aquí están mis números, aquí están mis estados financieros, etcétera, etcétera. Quiero sacar tanto nivel de endeudamiento con estos covenants o con estas condiciones. Eh, y entonces la calificadora le cobra o por emitir una opinión pública de qué tipo de calificación tiene, si es un triple A, si es un doble A, etcétera, etcétera. Obviamente aquí podríamos pensar en un posible conflicto de interés. ¿Por qué? Porque el que está pagando es el que está recibiendo también la calificación. Sin embargo, como decía antes, pues la calificadora está jugando su reputación también. Entonces, si de repente dice que un emisor es triple A y al final del año termina entrando en default, pues ahí es donde todo el mundo voltearía a ver a la calificadora y diría, oye, no que estás haciendo tu chamba, y pues la verdad es que no. Entonces, eh, pues sí, es así como ganan lana, ¿no? Acercándose a los emisores, acercándose a empresas incluso como a nosotros, ¿no? A nosotros, nuestros fondos nos los califica Fitch, eh, y por cada fondo o cada año se le tiene que pagar un fee especial o un fee. La verdad es que yo no estoy tan directamente ligado a esa parte del negocio, pero sé que sí se le tiene que pagar a la calificadora de una u otra forma por calificar nuestros fondos y por hacer una revisión anual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digo, suena redundante, pero las calificadoras ganan dinero pues, calificando, ¿no? Y cualquier calificación que venga de una calificadora no fue una calificación gratis. O sea, por cada calificación que emite una calificadora es una calificación que fue pagada por un emisor, ¿no? Ok. Hace no mucho, diste una plática, un Zoom de grados de inversión, hablaste un poco de México, cómo estaba ubicado, y quisiera hablar un poquito de eso. Una es que nos explicaras qué es el grado de inversión, que ya de alguna manera lo mencionaste hace unos minutos, y por qué es tan importante tenerlo. A ver, el grado de inversión, como decía, es que te califiquen como triple B menos, ¿no? Triple B menos o más, ¿no? Entonces, si tú, país o emisor o lo que sea, estás calificado como triple B menos, triple B más y todas las A's, ¿no? A menos, a más, a doble A, etcétera, etcétera, eres grado de inversión. Es decir, eres un emisor confiable en términos de calidad crediticia. ¿Por qué es importante? Porque te ayuda a captar más capitales. Generalmente, el inversionista global utiliza las calificaciones como benchmarks o como referencias de en dónde se puede invertir o no. Entonces, por ejemplo, hay mucho inversionista pasivo a nivel global, ¿no? Que sigue, cuando me refiero a inversionista pasivo, me refiero a inversionistas que siguen índices. Entonces, estos índices, por ejemplo, te dicen el índice de investment grade o de grado de inversión global.
¿no? Entonces, de bonos. Entonces, es un índice que tiene los bonos de todos los países que son triple E menos o más. ¿No? México, por ejemplo, en algunos de sus índices pesa entre 0,5% y 1%. Y entonces todos estos inversionistas, que es muchísimo, muchísimo dinero el que entra a productos que siguen estos índices, pues terminan comprando México porque México está en el índice y porque México es investment grade o grado de inversión, ¿no? Entonces, de entrada, por el simple hecho de pertenecer a estos índices o estos clubs, si los quieres llamar así, pues te va a entrar dinero al país de una manera importante, ¿no? Simple por el hecho de ser un grado de inversión. Por eso es importante, por el tema de benchmarks globales y porque te habla de una calidad crediticia superior a los bonos basura, ¿no? Entonces, al final del día, como decía al inicio, los calificadores crediticias son un jugador más, una opinión más, pero es una opinión que tiende a tomarse en cuenta, ¿no? Al final del día es un negocio, pues, tienden a saber lo que hacen. Entonces, pues sí, la idea es mantenerlo y es importante porque al final del día pues vienen los flujos y si vienen flujos eso implica que hay demanda y si hay demanda eso implica que las tasas de financiamiento tienden a bajar y eso quiere decir que el gobierno puede emitir instrumentos a tasas más bajas, es decir, es mucho más barato endeudarse que si tuvieras que pagar un 10, 15, 20% a que si tuvieras que pagar un 2, ¿no? Entonces, quieres mantener el grado de inversión también porque pues eso te permite un endeudamiento muchísimo más barato. Ok, excelente. Bueno, ahorita tenemos grado de inversión y quisiera que nos dieras un ejemplo de un país, digamos, voy a decir, similar al de nosotros, aunque no tan similar, que haya perdido el grado de inversión. Brasil lo perdió en el 2015 y si pudieras decirnos qué pasó con Brasil, cómo lo afectó, para tratar de entender qué pasaría si eventualmente, espero que no, perdamos un grado de inversión. Sí, el caso brasileño es un caso que puede ser semejante al mexicano. Pues vimos a Brasil en 10 años, del 2004 al 2014, Brasil convertirse en tuvo una bonanza económica importante. Su calidad crediticia pasó de B más hasta triple B menos, es decir, pasó de ser un bono basura a convertirse en un grado de inversión en la escala más baja, que es un triple B menos, pero al final del día grado de inversión. Y la deuda o el inversionista empezó a entrar de manera importante a Brasil. No, el inversionista o la tenencia extranjera es decir, inversionistas que invierten en deuda local brasileña hasta diciembre de 2014 alcanzó un máximo del 20-21%, cosa que no se había visto en Brasil nunca, ¿no? Obviamente después empezó la debacle, vimos justamente ese pico del 21% en tenencia extranjera en deuda local y después empezó a salir muchísimo, muchísimo dinero una vez que pierde otra vez el grado de inversión, ¿no? Actualmente la deuda local en manos de extranjeros, la deuda brasileña, llegó a tocar mínimos del 11%, ¿no? Prácticamente se perdió la mitad de la exposición que tenían los extranjeros por haber perdido el grado de inversión. También que fue en mayo saqué justo un estudio que si quieres luego te paso el link para que lo puedas compartir con tu público, de qué pasaría si México perdiera el grado de inversión, ¿no? De qué tamaño sería la salida de capitales que podríamos ver en el país si es que México pierde el grado de inversión. Y la verdad es que estaríamos hablando, o sea, por solamente de temas pasivos, es decir, de estos índices de investment grade que siguen muchísimos inversionistas. Entonces, solamente para términos pasivos, estaríamos hablando de cerca de 26,000 millones de dólares que podrían salir de la noche a la mañana en México. Para darnos una idea, esto implicaría
que se cayera la tenencia de extranjeros en alrededor del 10% más o menos. O sea, es bastante dinero lo que saldría del país de la noche a la mañana, ¿no? Obviamente esto generaría un imbalance importante en la balanza de pagos, particularmente en la subcuenta de inversiones de cartera. O sea, no sería menor lo que saldría del país. Sin embargo, nosotros creemos que todavía estamos un poco alejados de ese escenario. ¿Por qué? Fitch, por ejemplo, todavía nos tiene triple de menos, que es el que más castigados nos tiene, pero que nos tiene con una perspectiva neutral, es decir, no esperan mover la calificación pronto. S&P nos tiene 2 niveles arriba, es decir, del bono basura, que es triple B, aunque con perspectiva negativa. Entonces es probable que S&P sí nos baje la calificación, pero aún así nos quedaremos a un escalón del abismo. Y Moody's nos tiene en escala homologada en un triple B más, es decir, ellos todavía nos tienen a 3 niveles del abismo, y aunque con perspectiva negativa. Entonces es probable que Moody's también nos baje la calificación. Yo creo que mucho de lo que puede llegar a pasar en términos de grado de inversión para el caso mexicano va a ser contingente a lo que pueda llegar a pasar en las elecciones del siguiente año. Yo creo que, bueno, ya seguramente vieron que tanto Fitch como S&P bueno, se pronunciaron respecto a la calificación crediticia en noviembre y en diciembre. Nos dejaron la calificación como la teníamos. Moody's seguramente lo hará en algunas próximas semanas. Y yo creo que la siguiente anuncio o posicionamiento crediticio para México va a venir después de las elecciones intermedias, ¿no? Excelente. Desde tu perspectiva, de una manera breve, ¿cuáles serían los puntos que deberíamos cuidar, pues, para seguir manteniendo ese grado tan importante? A ver, creo que lo que ha hecho un poco el gobierno en términos de disciplina fiscal o de mantener la disciplina fiscal de antes, creo que ha sido muy importante. No solo muy importante, sino más bien visto por las calificadoras. Tuve la oportunidad de cuando vino Fitch a principios de octubre, vino a analizar el país. La Secretaría de Hacienda y nos invitó a nosotros, a Franklin Templeton. Yo tuve la oportunidad de sentarme en un uno a uno con esta, le llaman la misión de Fitch, que vino a revisar cómo estaba el país para poder ver si mantenía la calificación, si la subía o la bajaba. Entonces querían ver cómo estaba o cómo era la perspectiva del inversionista local. Entonces estuve platicando con ellos bastante, bueno, alrededor como una hora y media, y la verdad es que los vi mucho más tranquilos que antes. Les preocupa el término, bueno, a ver, están contentos con el tema de la disciplina fiscal. Algo que decían era, oye, pues en términos de déficit, México está bastante bien posicionado entre los triple Bs, es decir, es el que menos déficit ha incurrido este año. Además, también dentro de los triple Bs es el que menos endeudamiento acumulado tiene. Entonces, bueno, esa parte de disciplina fiscal creo que les gusta a las calificadoras. Sin embargo, está el otro lado de la moneda, que por no haber dado estímulos o por no incrementar el déficit o etcétera, pues estamos sufriendo del lado del crecimiento, que eso es el lado que les preocupa a las calificadoras, ¿no? Entonces, creo que tenemos que crecer más. Creo que el endeudamiento se tiene que mantener a la raya, o sea, en línea, o no crecer el endeudamiento del país, que creo que esa parte eh, pues está bastante alineada con lo que piensa el gobierno. Eh, Creo que también les preocupa un poco que nos quedemos sin espacio fiscal, por lo que podríamos pensar en una posible reforma fiscal que nos ayude a mantener el grado de inversión, yo creo que durante la segunda mitad del sexenio de López Obrador, ¿no? Excelente. Ya acercándonos a la recta final de este episodio, donde, bueno, tú eres un experto en el área de inversiones,
en ese puesto estás ahorita en Franklin. Estarás de acuerdo conmigo que cuando la economía luce tan golpeada, el inversionista individual, vamos a decirle así, pues se desanima, se alarma, medio se preocupa y posterga la toma de decisiones o destinar una parte a invertir, ¿no? Sobre todo en instrumentos financieros. ¿Tendrías alguna recomendación sobre si esto está fundamentado o cuál sería una buena recomendación que pudieras tú compartir para el inversionista individual bajo este escenario, ¿no? Creo que el inversionista que no es como o sea, que no es de profesión, tiende, como bien dices, a asustarse en periodos de volatilidad. Mi recomendación sería siempre tener una visión más de largo plazo. En el largo plazo la volatilidad tiende a minorar bastante. Entonces, si tienes metas de largo plazo, pues generalmente la volatilidad de 1, 2, 3 semanas, pues realmente no es relevante. Dos es, pues obviamente no dejarse asustar por la volatilidad. Y generalmente los momentos de estrés financiero o de incertidumbre global, si los atacas con cabeza fría, generalmente son momentos perfectos de oportunidad. Generalmente es, bueno, los que dicen, los inversionistas famosos, ¿no? Warren Buffett o ¿no? Soros, ¿no? Siempre te van a decir, busca entrar al mercado en el momento de mayor pesimismo, ¿no? Cuando hay sangre en las calles, incluso llegan a decir, ¿no? ¿Y cómo se siente eso? Ahora es que a nivel personal, pues cuando la verdad es que ya no quieres abrir Bloomberg o cuando ya de plano ves que el mercado ha bajado tanto, te revuelve el estómago, ya no quieres saber nada de los mercados, ese es el momento de entrada, ¿no? Y generalmente, pues va un poco en contra de todo lo que tu cuerpo te está diciendo, ¿no? Te está diciendo, oye, estás loco. Si le estás apostando a un mercado que está tan golpeado, estás loco, ¿no? Generalmente, cuando hay ese, pues ahora sí que ese choque entre lo que debes hacer y lo que no quieres hacer, son momentos bastante buenos de entrada, ¿no? Entonces, no dejarte llevar por lo que dicen los otros, ¿no? Generalmente la idea de opinión contraria, es decir, si todo el mundo está diciendo, haz esto, pues muchas veces la opción contraria es la más sensata, ¿no? Entonces sí, digo, es un poco actuar en contra de los instintos, ¿no? Saber tomar un poco los instintos, creo que es un buen consejo. Muy bien, pues te agradezco. Y bueno, ya hablamos de qué son las agencias calificadoras, cuáles son las de mayor relevancia y por qué. Ya hablamos de la nomenclatura, ya hablamos de grado de inversión, de qué podría hacer México dado el panorama en el cual nos encontramos hoy día, y ya nos diste una buena recomendación que hace gala de compra cuando nadie más quiere, aunque eso suena eh, hasta cierto punto ilógico, poco racional, ¿sí? Porque Contraintuitivo, exacto. estás viendo sangre en las calles, abres el periódico, prendes la televisión, prendes la internet y escuchas que el mundo se va a acabar y lo que termina Exacto. pasando es que pues seguimos aquí. Y Exacto. esta grabación la estamos haciendo a finales del 2020 y lo que vemos es que los índices accionarios están en máximos, por lo menos el Standard & Poor's y el Nasdaq, que son de los más importantes a nivel mundial. Vemos las criptomonedas, por ejemplo, el Bitcoin en máximos históricos.
Y pues nadie hubiera podido pensar esto a mediados de marzo, cuando parecía que esto iba a durar 2 años o más en recuperarse. Y bueno, nos hemos Exacto. llevado la sorpresa. Pues sí, la verdad es que, o sea, si ves los distintos activos financieros, pues prácticamente todos presentaron plusvalía, digo, quizás por ahí el petróleo, obviamente no, pero si vemos pues, prácticamente bolsas, tasas, lo vemos con ganancias importantes en el año, que quién hubiera pensado en marzo o abril, cuando estaba el máximo pesimismo, que íbamos a tener un rally de este tamaño, ¿no? Entonces, aquellos que entraron en el mercado en el momento de peor pesimismo tuvieron utilidades maravillosas, ¿no? Entonces, es un poco la idea, ¿no? Eh, pues sí, o sea, si al final del día el mundo se acaba, lo que tenías en la acción de Apple es lo de menos, ¿no? Así es. Luis, quien quiera seguirte, yo sé que estás en Twitter, si quieras compartir tus redes o alguna información adicional de dónde contactarte. Pues mira, generalmente ponemos cosas, bueno, pongo cosas en mi Twitter, que es mi nombre, arroba Luis Gonzalí, o también en LinkedIn, también me encuentran como Luis Gonzalí, y bueno, los análisis de Franklin, que no solo son míos, también del equipo de inversión, tanto local como global, los pueden encontrar en la página de franklintempleton.com.mx. Ahí, pues, un poco también la oferta de producto, análisis local, análisis global. Creo que hay bastante valor agregado con esos tres recursos. Creo que vale la pena que le echen un ojo. Muy bien. Oye, y se me pasó, pero creo que es un tema para otra ocasión, de un estudio que hicieron de el sesgo del inversionista local enfocado a México. A lo mejor otro día lo podamos platicar, porque es algo que se da mucho. Y sería bueno, pues compartir algo de esa información. Sí, Eh, claro. Digo, a ver, creo que el tema de sesgos nos da para horas y horas de platicar, pero seguro podemos tener algo un poco más ejecutivo y sí, seguro hay muchísimo material para cortar. Muy bien, pues no me resta más que darte las gracias. Es- Gracias a ti, Mauricio. Este ha sido un programa más de Aprende, Ahorra e Invierte. Soy Mauricio de Medina y pueden seguirme en las redes sociales bajo @de_Medina_Mau. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.